Romanos 11, 36 lo dejamos como versículo base. Dice así, la bendita y amada palabra de Dios. Porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bien, el Señor añade bendición a su palabra. La palabra que viene en este tiempo ya final es, como lo decía el Señor, una palabra ya va a ser una palabra, no es solamente una enseñanza, va a ser una palabra de iluminación, porque creo que ahora nos damos cuenta nosotros por qué los altibajos en la vida cristiana. A veces pensamos que son los problemas, pero nos damos cuenta que más que eso es la ignorancia que nosotros tenemos con respecto a lo que es vivir como cristiano. Y tenemos una concepción tan equivocada que nos volvemos hipócritas, ¿no? Mostrando la cara que no tenemos. Y todo por agradar a los demás. Y entonces yo veo cómo dentro de la iglesia, y no estoy hablando solo aquí, porque esta es parte de la iglesia de Jesucristo, sino que en definitiva en la iglesia de Jesucristo encontramos una situación a veces de desunión, ¿cómo puedo decirle, hermano? De odios entre hermanos. No existe la solidaridad, no existe la camaradería, no existe el amor en definitiva. Mas sin embargo, seguimos levantando manos. Ya, como si nada pasara, como si eso fuera correcto. Entonces mi pregunta era, ¿por qué tiene que darse ese tipo de cosas, no? El problema es que la mayoría no se ha dado cuenta, y escuche bien. Bueno, el Señor fue muy claro. Dejó la multitud, subió al monte, se sentó, subieron sus discípulos y se acercaron a Él. Y cuando sus discípulos se acercaron a Él, Él abrió su boca y dijo, ¿no? Y dijo. Así que los discípulos son los que van a escuchar y los que van a entender. La multitud seguirá esperando los milagros, seguirá esperando los prodigios, seguirá esperando la solución de los problemas temporales. Pero hay un pueblo que tiene su mirada puesta más allá. Así es el pueblo al que el Señor le va a hablar.
de aquí en más. ¿Cuál es el problema? Nosotros estamos aquí congregados, pero esta no es una obra que la empecé yo, o la empezó fulano de tal, o la empezó nada. La obra de Dios no se origina en el hombre, la obra de Dios se origina en Dios, ¿no? Por eso cuando la Escritura dice, porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas, cuando dice que Jesús es el alfa y la omega, cuando dice también que en Colosenses 1:16 dice, en Él fueron creadas todas las cosas, todas son todas, ¿no es cierto? Todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. Y luego dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Significa, óigalo bien, significa que Él es el autor, Él es el que proyectó antes de los tiempos, de los siglos, todo lo que nosotros tenemos hoy, todo lo que nosotros somos hoy, y todo por su gracia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos desayunaron hoy? Claro, no, eso no hay que descuidarse. ¿Y sí le dio gracias a Dios? Sí. A pesar que solo le tocó caldo de costilla. Cuando sea dice, no, pues, ¿qué hacemos? Todo eso somos hoy y estamos hoy por su gracia. Sí, quiero que le quede muy claro eso. El hombre, cuando quiere hacer la obra de Dios, porque yo quiero hacer la obra, ¿usted quiere hacer la obra de Dios? Bien, el hombre cuando quiere servir a Dios, ¿usted quiere servir a Dios? Amén, ¿no es cierto? El pensamiento que tiene el hombre es que él puede ayudar a Dios. Mire dónde empieza la equivocación, ¿no es cierto? Entonces dice, yo soy un siervo, yo soy un colaborador. ¿Ya? Entonces a veces digo, yo le sirvo más que este. ¿No? Piensa que él puede ayudar a Dios, que él puede comenzar algo que luego Dios aprueba y le pone su firma. ¿Ah? Mire cómo llega, ¿no? Esto me ponía pues, a pensar muchas cosas, porque hay muchas cosas que nosotros las hacemos de iniciativa propia. Y nosotros decimos, no, pues esto le tiene que agradar a Dios, esto le tiene que gustar a Dios. Es como que esperamos que Dios venga, a ver qué hicieron. Listo, aprobado. Entonces pensamos que nosotros podemos comenzar algo, que luego Dios lo aprueba, que luego le pone su firma. El hombre en su presunción suele pensar que él es capaz de hacer cosas para Dios. Oiga bien, en su presunción, ¿cierto? Entonces yo voy a prepararme más, mejor dicho, yo voy a hacer cursos de oratoria, ¿no? Voy a hacer cursos de oratoria para que sepan lo que es predicar, no como el pastor, ¿no? Para que sepan, voy a hacer cursos de oratoria, voy así, por lo menos que me entiendan. Piensa en su presunción, ¿no es cierto? En su soberbia, piensa que él es capaz de hacer cosas para Dios. Y tal vez algunos pudieran preguntar, bueno, esto que hay aquí entre ustedes, ¿a quién se le ocurrió? ¿Quién proyectó el diseño de esta iglesia? Este modelo de iglesia, ¿quién lo proyectó? La respuesta a eso es que ningún hombre lo ha hecho. Ni ningunos hombres, porque suponiendo que sean varios. Porque a veces decimos, es que esta iglesia la comenzó fulano de tal y después yo. Nadie, hermano, esa iglesia la comenzó Dios. Sí, quiero que le quede muy clara. Esta iglesia la comenzó Dios. No hay ningún hombre, porque ya he escuchado a algunos que pasaron por, no, es que yo estuve ahí, yo hice esto, yo hice aquello. No, lo que nosotros hemos hecho es estorbar. Estorbar con la presunción de que nosotros hacemos algo. Pero nosotros no hacemos nada. Si hacemos algo que es estorbar. ¿Cierto? Cuando la Escritura dice, porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas, significa que todas las cosas tienen su origen en Dios. Amén, hermanos.
Todas las cosas tienen su origen en Dios. La obra de Dios tiene su origen en Dios, tiene su realización por medio del poder de Dios y tiene su fin para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bien, por eso establecer reinos humanos es lo más contrario a lo que Dios quiere, ¿cierto? Y no estamos nosotros ni para proclamar un reino humano, menos para sostenerlo. Ya. Cuando los cristianos se consagran al Señor y quieren servir a Dios, lo que comienzan es a pensar, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Ah, ya sé, voy a comenzar de esta manera, voy a continuar de aquella, voy a tomar unas ideas de aquí, voy a tomar unas ideas de allá para hacer un proyecto de iglesia. Ya, nosotros queremos manejar la iglesia como cualquier empresa humana porque pensamos que eso es lo que a Dios le va a agradar. No, es como cuando a la hermana le toca servir, entonces la pasa todo el día anterior en la peluquería, no, haciéndose cortar el pelo, las uñas, arreglándose las uñas de los pies, y hace todo menos prepararse para el servicio. Sí se da cuenta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque piensa que es su imagen la que va a impactar, que vamos a llegar nosotros y, ¡qué belleza! ¿No? ¡Qué belleza de hermosura de la hermana! ¿No? Entonces se convierte en una pasarela, poco de feos y feas, porque es eso. Ahora, tampoco le estoy diciendo véngase como la chimoltrufia, no, porque eso ya es cuestión propia, ¿no es cierto? Ya es cuestión propia de que uno se arregle y etcétera, etcétera. Pero yo creo que entiende, porque somos muy creativos a la hora de pensar cómo servir a Dios, somos muy ingeniosos y todos nosotros queremos ser ingenieros en la obra de Dios, ¿no es cierto? No, es que yo pienso, ¿no? Y ponemos unas actitudes de gran pensador. Yo pienso que eso no está bien. Yo creo que esa presunción del hombre, esa pinta de que es que Dios sin mí no puede hacer nada. Eso es lo grave. Sin embargo, una de las primeras grandes lecciones que Dios tiene que enseñar a sus hijos es que ellos no pueden diseñar nada. Nada. Ni pueden iniciar nada para Dios, nada. Mire, yo pienso que nosotros tenemos que hacer, nosotros el evangelismo, tenemos que hacer esto. Hombre, de pronto es un buen deseo, pero ni tú ni yo podemos iniciar nada si no lo inicia Dios. Porque la obra se inició, se mantiene y terminará en Dios. ¿Correcto? A pesar de que ese no es el centro del mensaje, pero es necesario hablar esto. Simplemente, nosotros como hijos de Dios debemos procurar descubrir cuál es el propósito de Dios, que es otra cosa, ¿no? No es cuál es mi propósito, porque el problema es que todos tenemos buenos deseos. No, yo creo que deberíamos hacer, yo creo esto, yo creo aquello, ¿no? Poner uniforme para las damas fue más enredado que pelo de loca, ¿no? No, es que a mí no me gusta ese color, a mí no me gusta esto, que muy alta, muy baja, muy ancha, muy apretada, ¿ya? ¿Por qué? Porque queremos pedirle concepto al hombre. Y miren que nos equivocamos. ¿Ya? Para los hombres no hay mayor problema, es póngase la camisa, póngase la corbata, así con esa corbata no se pierda en el desierto, pero ¿qué hacemos? ¿Ya? Pero queremos meter eso, no, es que a Dios, yo sé que a Dios le gustaría esto, hombre, a Dios lo que le gustaría es que usted tenga una vida devocional, una vida de consagración, que le ore al Señor y que usted entienda cuál es el propósito de Dios. ¿Ya? Nosotros no sabemos ni para dónde vamos y queremos venir a poner aquí organización en la iglesia. Así que lo que nosotros debemos procurar es descubrir cuál es el propósito de Dios, cuál es el diseño de Dios, cuál es la voluntad de Dios, esa voluntad eterna que Él trazó, pero para que nosotros la realicemos.
¿Sí está entendiendo, no es cierto? Porque Dios tiene un propósito para esta congregación. Dios tiene un propósito. Y conforme a ese propósito, Él ha estado levantando siervos y siervas conforme a ese propósito. Y entonces lo que menos nosotros podemos hacer es decir, tener buenas ideas, porque dicen que lo más peligroso es un tonto con iniciativa. Es lo más peligroso que hay. Sí, eso es verídico. Hay una fuga de gas y el otro prende el encendedor para ver dónde es. Es lo peor que puede haber. Entonces, en el Salmo 139 encontramos algo maravilloso. Dice ahí en el versículo 16, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello. De tal manera, hermanos y hermanas, de tal manera que todo lo que nosotros somos física o psicológicamente obedece a un diseño preestablecido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso dice que estaba escrito en un libro. O sea que en ese libro estaba detallado el lunar sexy. Ahí estaba el lunar sexy, ¿no? Así como estaba el lunar sexy, también estaban otras cosas no tan sexys. Pero estaban ahí. Y no solamente física, sino psicológicamente también. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con usted. ¿Correcto? Dios tiene un propósito. Y entonces realmente, fíjese, cuando Él hace una cosa, cuando Dios hace una cosa, no la hace por hacerla, Dios la hace con un propósito. No es como uno que a veces compra cosas y no sabe ni para qué sirven. No, Él cuando crea algo lo hace con un propósito. Entonces cuando te creó a ti, te hizo con un propósito. Y tan tremendo que te hizo diferente al que está a tu lado. Y la obra es tan maravillosa que te hace tan diferente del que está a tu lado, mas sin embargo se casaron. ¿No? Qué cosa tan tremenda, tan diferentes, pero sin embargo, no puedo vivir sin ti. ¿No? Así que eso es en lo personal. Y en Efesios 2:10 dice que nosotros somos hechura suya, ¿no? Me gusta que dice, porque somos hechura suya. Y me llamaba la atención para los que les gusta estudiar que esa palabra hechura viene del griego poema, ¿no? De donde viene poema, ¿no? Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en... No tus buenas obras, ¿sí entiendes? No tus buenas obras, sino las obras que Dios preparó de antemano para que tú las hagas. ¿Sí está entendiendo eso, no es cierto? Porque cuando son obras tuyas, tú te vas a preocupar porque todo el mundo sepa que tú trajiste este ramo. ¿Ah? Pastor, ¿qué le parece ese ramo? Está bonito. Pregunte, ¿quién lo trajo, pastor? No, pregunte, ¿quién, hermano? Es que yo no quisiera decirlo. No, mejor ahí lo dejo, pastor. No le voy a decir. Es exactamente ese problema, porque es una obra tuya, no es de Dios. Porque cuando es de Dios, la mano derecha no hace no sabe lo que hace la mano izquierda. ¿Sí está entendiendo, no es cierto? Así que, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí no se refiere a lo que somos, sino a lo que hemos de hacer. Escúchelo bien. Ojalá haya discípulos que hayan subido esta semana al monte y se hayan acercado a Jesús, porque a ellos les está hablando el Señor. De tal manera que si unimos el Salmo 139 que dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, si lo unimos con Efesios 2:10,
te dice que todo lo que somos y todo lo que hacemos o tenemos que hacer fue ya dispuesto por Dios. Amén. Usted puede hacerse las cirugías que quiera. Qué hermosa nariz, dice, no. Allá no, usted ya no puede decir, me la hizo el creador, no, me la hizo el doctor fulano. Pero Dios no te creó así. Porque en el libro de Dios dice nariz de gancho. Y acá dice nariz de Blancanieves. ¿Qué es lo que sirve? ¿Cómo Dios te hizo? ¿Cierto? Porque el problema es que usted, hermano o hermana, se hace la nariz y tiene un hijo o una hija y le sale con la misma nariz, pero no después de la cirugía, sino de antes. Mire el problema, ¿no? Porque hay algo que sobrepasa todo esto, que es el diseño de Dios. Es el diseño de Dios. Entonces, todo lo que nosotros somos lo diseñó Dios de antemano, y aquello que hemos de hacer también Dios lo diseñó de antemano. Así que esto no nos deja mucho lugar a la creatividad, a la imaginación, porque Él en su inteligencia nos hizo hechura suya. Oiga bien esto, porque esto puede ser un limitante, ¿no? Nosotros queremos darle una nueva imagen al templo. Y me decía el Señor, ¿me has preguntado a mí? ¿Me has preguntado a mí cómo quiero? Entonces uno en la torpeza dice, no, pero Señor, es que mira esto, mira qué bonito está esto. Hablándole de belleza al autor de la belleza. ¿Ah? Por eso me has preguntado a mí, como quien dice, ¿sabes cuál es mi voluntad? Así que, hermanos, la palabra hechura, les decía, en el griego es poema, que en el español se traduce como poema, es decir, una obra de arte. Usted es una obra de arte de Dios. Sí, ¿qué le parece eso? El problema, pastor, es que, pues, bueno, yo quisiera creerle, pero yo cada vez que me miro al espejo, el espejo se parte, dice, no. Pero es una obra de Dios. Pero pues, yo no creo, es una obra de arte de Dios. Lo que pasa es que usted no conoce el propósito que Dios tiene con usted. Yo veo a este Nick, ¿sí lo ha visto? Este que no tiene brazos, no tiene piernas, y se mueve en un altar predicando, ¿sí lo ha visto? Y uno cuando lo escucha al predicar se olvida que no tiene brazos y que no tiene piernas, porque está cumpliendo un propósito de Dios. Porque cuando uno lo ve sin brazos y sin piernas, moviéndose, arrastrándose por el altar, predicando, ya al comienzo como que uno dice, uy, qué tremendo, pobrecito, y él empieza a hablar, y se nos olvidó lo pobrecito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él está en el propósito de Dios. Porque si él se hubiera, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué sin brazos? ¿Por qué sin piernas? ¿Por qué no lo dejas a este así? No, él entendió que Dios tenía un propósito para él de esa manera. Ahora, si somos hechura suya, y eso significa una obra de arte, nosotros como iglesia somos la cosa más maravillosa que Dios ha hecho. Amén. No les impacta, ¿no? No les impacta porque la mayoría, yo, así con esta cara, con estos huesos, con esta barriga, con estos callos, con este juanete, con todo. Una de las cosas que más cuesta a los cristianos cuando quieren comenzar a servir a Dios es esperar que Dios tome la iniciativa. Y cuando uno se consagra al Señor, uno piensa que se consagra para hacer cosas para Dios. Oiga bien esto, ¿no? Entonces todo el mundo está tratando de una competencia, de hacer más que el otro, porque piensa que cuando uno se consagra
se consagra es para hacer cosas para Dios, pero lo primero que Dios hace cuando nosotros nos consagramos es decirnos, espera, espera, espera. No, pero es que, Señor, es que espera. Y ese esperar puede ser difícil. No, es que yo quisiera ser diácono, yo quisiera ser anciano, yo quisiera ser pastor, porque es que, mire, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, Espera, dice el Señor. Ahorita ya hay un pastor aquí. Ahorita hay ancianos aquí, ahorita hay diáconos aquí. Tú puedes tener muy buenas ideas. Espera. Porque de pronto esas buenas ideas que tienen no son mías. Espera. Pero ese esperar para muchos es difícil. Entonces empiezan no, es que yo no estoy de acuerdo con lo que yo no, hermano, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Y empiezan aquí y a hablar el uno, y habla el otro, habla el otro, y se están metiendo en problemas serios porque no están en el plan de Dios. ¿Cierto? No están. ¿Por qué? Porque el que dirige la obra es Dios. Porque no es el pastor, es Dios. ¿Sí entienden, no es cierto? Ahora, en Hechos 13, vemos, por ejemplo, a 5 profetas y maestros que están ministrando al Señor. Ellos no se atreven a hacer la obra de Dios todavía, ¿ya? A pesar de que tenían muy buenos deseos y todo, pero no se atrevieron a hacerlo. Decidieron esperar en Dios para esperar de Él la orden, de Él la iniciativa, para que el Señor pudiera introducirlos a ellos a su obra, para que sea Dios, por supuesto a través del Espíritu Santo, que diga, manda allá, mándalo acá, que sea Dios, ¿sí? Que sea Dios el que haga eso. Y una de las pruebas más difíciles para un siervo de Dios es cuando se ha consagrado para servir y Dios no le permite servir. Oiga, Dios no le permite servir. No estoy diciendo de esos que son siervos de Dios, pero no les gusta servir. Ese es otro cuento. ¿Ya? Hay otros que como siervos pasan la vida sabrosa. No les gusta servir, no se involucran y peor ahora escuchando este mensaje. Por eso este mensaje es para el que tiene oídos para oír, ¿no? No, pues yo no voy a hacer nada sino hasta que el Señor me muestre. Y mientras el Señor me muestre voy a dormir un rato. Una de las pruebas más difíciles para un siervo de Dios, cuando se ha consagrado para servir. Oiga, que es una cosa muy diferente. Cuando se ha consagrado para servir, es cuando Dios no le permite servir. Alguien dijo muy sabiamente que nosotros somos llamados por Dios para servirle y para no servirle. Para hacer cosas y para no hacer cosas. Hay momentos de actividad y hay momentos de inactividad. ¿Sí puede entender eso usted? Es una cosa tremenda, pero te puede haber llamado el Señor. Te puede haber llamado, pero eres un llamado, pero te dice, no, yo voy. No, tú no. Tú, ven. Pero entonces, ¿yo qué hago? Quédate ahí. No, pero es que yo quiero, Señor, yo quiero. No. Ya, en el ejército. Me acuerdo una vez que se murió un general y nos hicieron formar a todos. Usted, a ser guardia de honor. Odiábamos a ser guardia de honor. ¿Ya? Sino que para la guardia de honor escogían a los más altos. Y odiábamos porque uno tenía que estar parado así al lado del difunto y no podía ni pestañear. Entonces ya era terrible eso. Usted, a servir. Ya había otros que decían, no, yo quisiera, no los escogían. Porque la situación es así. Nosotros somos llamados por Dios para servirle y para no servirle, para hacer cosas y para no hacer cosas. Hay momentos en las que nos va a llamar el Señor a hacer algo, a una actividad, y otras veces que no. ¿Por qué? Porque metas eso en su cabecita. Una obra de Dios comienza en Dios. No comienza en sus buenos deseos, en su buena iniciativa. Es que yo pienso, es que yo creo que así no está bien hecho, que así. Una obra de Dios comienza en Dios. Amén. Comienza en Dios.
Puede que a usted no le guste, pero comienza en Dios. Comienza en Dios. Él es el origen, Él es el alfa. Si algo no comienza en Dios, entonces no es aprobado por Dios. No tiene valor espiritual. En cambio, la iglesia es una realidad espiritual, ¿no? La iglesia no es una cosa que se hace, es una realidad espiritual, la iglesia. Luego dice, por medio de Él. Y el pasaje de Colosenses nos ayuda mucho cuando dice, por medio de Él. O sea, Él no solo tiene que dar el punto de partida, no solo tiene que originar una obra, sino que tiene que realizarla Él, con sus recursos, por medio de su Santo Espíritu. Oiga cómo van las cosas, ¿no? Mira cómo esta palabra puede confundir a muchos siervos. Porque hay siervos que piensan que son los que más sirven. ¿Ya? Son los que más sirven porque son los que más traen, son los que más están en todo menos en el culto. ¿Ya? Están en todo, son los que más sirven. Pero resulta que todo es hecho por medio de Él. Él no solo tiene que dar el punto de partida, no solo tiene que originar su obra, sino que tiene que realizarla Él con sus recursos por medio del Espíritu Santo. Esto es algo que nos deja en cero, nos pone nerviosos, porque si nosotros no tenemos algún discernimiento espiritual, no lo vamos a entender ni lo vamos a aceptar. Vamos a decir, no, pues tampoco. O sea, que ¿uno qué? ¿Uno qué es ahí? Un pobre pendejo ahí. Si Él es el punto de partida, Él es por medio de Él hace todo, y que uno tenga una iniciativa buena no sirve. Entonces, ¿uno qué hace ahí? Por eso le digo, el que tenga oído para oír, ¿no? Porque hay muchos que se van a ofender, porque hay muchos que les gusta que las cosas se hagan como ellos quieren que se haga. Entonces, no hay nada que hacer. O sea que el hombre no tiene ninguna participación en la obra de Dios. ¿Cómo es esto que Dios es el originador, es el realizador y el fin de la obra de Dios? El hombre entonces ahí queda humillado. El hombre es inútil, no sabe, no puede. Cuando decimos que Él es el alfa y la omega, está claro, ¿no es cierto? O sea que Él es el principio y el fin. Y la parte intermedia, ¿sí? Por ejemplo, Él es el principio y Él es el fin. Y la parte intermedia, entre el alfa y la omega, ¿será que queda a nuestro arbitrio? Como que Dios dijo, yo prendí y yo voy a recibir acá. Ustedes hagan. ¿Será que es así el asunto? ¿Qué opinan ustedes? Claro, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y la parte intermedia. ¿Será que nos toca a nosotros? Gracias a Dios no. Si fuera así el caso, no podríamos decir toda la gloria es de Dios, ¿cierto? Porque lo que diríamos es, Dios tiene la gloria de haber comenzado esto y tiene la gloria de haber terminado, pero nosotros tenemos la gloria de llevarlo a cabo. Y las cosas no son así. Él tiene toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Ya, ahí todos los siervos. Cada siervo busca el propósito que Dios tiene para usted. Ya. Y después de saber cuál es el propósito que Dios tiene con usted, busque conjunto, con humildad, cuál es el propósito que Dios tiene, por ejemplo, para esta congregación. ¿Correcto? Y cuando nosotros podemos saber cuál es el propósito que Dios tiene, ahí podemos bajar la cabeza y esperar que el Señor nos diga, ven, ahora quiero que hagas esto. Pero si Él no te llama, quédate quieto, porque Él te está diciendo, espera. Pero es que lo que pasa, hermano, yo me preparé tanto para este mensaje, yo me preparé tanto y me dice que me siente. Él es el dueño. Él es el principio, Él es el fin. Ahora, Dios no comparte su gloria con nadie,
Y si tú le robas la gloria a Dios, vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Ahora, ¿cómo es que esto ha llegado a ser, no? ¿Cómo explicamos este hecho de que estamos viviendo, que estamos compartiendo juntos? Dios comenzó una obra y no solo aquí en esta pequeña ciudad, aquí en el confín del mundo. Dios está llevando a cabo en muchos países del mundo una preciosa obra de restauración, lo está haciendo, de tal manera que aquí no hay exclusividad ni hay mérito de nada. Efesios 1, 9 y 10 dice, Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué es lo importante? Es conocer el misterio de su voluntad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No lo que yo quiero que se haga. ¿Sí me entiende? No lo que yo quiero que se haga. Es lo que Dios quiere que se haga. Por eso dice clarito, Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos. 2 puntos. Que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Porque algunos hermanos que nos miran de otras ciudades probablemente digan, bueno, esto debería estar ocurriendo también acá en mi ciudad, puede que digan ellos, ¿no? Así que debemos trasplantar lo que está pasando ahí en Pasto, debemos trasplantarlo acá en nuestra ciudad. No, hermanos, no es necesario trasplantar nada. Si Dios comenzó una obra aquí, quizá no la ha comenzado allá todavía, pero lo va a hacer. ¿Ya? Lo va a hacer y va a ser algo propio, no una simple copia. Eso me da a mí mucha paz, porque a veces lo que hacen los hombres es extender reinos. No, es que tenemos que estar allá, tenemos que estar allá, tenemos que estar allá, tenemos que estar allá. No, hermano, Dios empezó algo aquí y hasta que eso que empezó aquí no se cumpla y nosotros no lo entendamos, no podemos extender ese mensaje a ninguna otra parte. Porque si no lo hacemos así, mandamos al hermano allá y hermano, entonces mandamos misioneros aquí y allá. ¿Y de ahí qué pasó con los hermanos? Están muriendo de hambre. Y después lo vemos a los hermanos misioneros otra vez aquí. ¿Qué pasó? Que la obrita fue para abajo. ¿Por qué? Porque eran simples deseos de hombres. Buenas intenciones, pero no era el propósito de Dios. ¿Sí están entendiendo eso? Y aún todo esto no es el mensaje. No. Ahora, probablemente Dios te está hablando a ti para que te ofrezcas al Señor y le digas, Señor, yo sé que no puedo hacer nada, no puedo iniciar nada, pero Señor, si no encuentras otros mejores, cuenta conmigo. Mira qué interesante, ¿no es cierto? Yo me sentiré honrado si tú me escoges para colaborar contigo. Porque es Él, no soy yo. ¿Cierto? No soy yo. Por su misericordia, el Señor a mí me ha permitido tener contacto con hermanos de otras ciudades, de algunos países, y a medida que avanzaba en esto, pude darme cuenta que en todo esto hay un común denominador. Dios está haciendo exactamente lo mismo en todos los países del mundo. Eso me impresiona a mí. Está haciendo lo mismo. Pero lo tremendo es que al Señor estar haciendo lo mismo que está pasando aquí, lo está haciendo en otros lugares, empieza a coger y a quitar lo que está sobrando, trayendo lo que está faltando y está organizando. Y eso mismo está pasando en otros lugares. ¿Ya? Es impresionante esto. El tiempo es corto, el Señor viene pronto y nosotros estamos siendo involucrados en la obra de Dios para la restauración de la iglesia. Y esto es algo que nos conmueve. ¿Por qué, hermano? Porque ese separarse de la multitud que nos hablaba el Señor es simplemente lo que nos va a separar a unos de otros, es el amor que tenemos por Él. El deseo que tenemos de escuchar su voz
y el deseo que tenemos de que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Eso es lo que nos va a diferenciar de aquí en adelante. Así que los que vienen a dormir van a seguir durmiendo. Los que vienen porque les toca venir, ya se les va a quitar ese problema. Y escuche bien lo que le estoy diciendo. Porque ya el Señor dijo, ya no es tiempo para seguir perdiendo tiempo. Amén. Mira, y ahora entro apenas al tema, ¿no? Esa es la introducción. No, qué problema, ¿no? Porque Dios tiene una progresión en su obra. Y ahora se va a dar cuenta en qué lugar está usted. Porque algunos, pues yo tengo el privilegio de conocerlos desde hace años ya. A unos desde que eran chiquitos, a unos otros desde que eran más flacos. ¿No? Tengo el privilegio de conocer a muchos, a otros, pues, hace poco. Pero pues yo veo que algunos como que, es como que cuando uno está en una bicicleta estática, ¿no? Y se sube en la bicicleta estática y está, y suda, ¿no? Ya llegué. ¿A dónde? ¿A dónde? Y pedalea y suda y todo. Ya, ¿a dónde llegó? Así están más de un cristiano. Y vienen a la iglesia y tienen que aguantar el sermón del pastor. ¿Ah? Y tienen que ofrendar y tienen, o sea, estar pedaleando, ¿no? Y ya Cristo viene. Dice, ya llegué. ¿A dónde te va a decir el Señor? ¿A dónde llegaste? ¿A dónde te está llevando ese pedaleo? Veamos una palabra en Hechos 20. Ese es el discurso de Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Vean ustedes cómo este discurso de Pablo muestra el proceso gradual de revelación que Dios hace acerca de su obra. Y veamos cómo nos sentimos interpretados por esas palabras de Pablo. Porque yo quiero que usted, hermano, sepa ver en qué posición está. Porque de pronto, como la propaganda de ese banco, usted está en el lugar equivocado. ¿Ah? Porque usted piensa que ya está aquí, yo ya estoy listo para servir. Y dice, no, yo ya estoy listo para servir, ya mejor yo estoy esperando que me llamen porque yo estoy listo para servir y ni siquiera se ha convertido. ¿Ah? Ni siquiera se ha convertido. Entonces, Hechos 20, versículo 20, dice, y sabéis que no he rehuido el anunciaros nada que os fuese útil y el enseñaros públicamente y de casa en casa, versículo 21, testificando a los judíos y a los griegos, ¿acerca de qué? Acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. ¿Cómo comienza la obra de Dios entonces? ¿Cómo comienza? Con el arrepentimiento. Pero dice el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Si hay cristianos aquí, pero ya se arrepintieron. Díganme así. ¿Sí se arrepintieron ya? Ahí está la respuesta, mire. Porque nadie dice, amén, hermano. No. ¿Sí se arrepintieron? Y ahí es donde comienza la obra. En el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Pregúntese eso. Por eso es cuando a usted se lo ha llamado a servir, termina dándose de golpes con diáconos y con servidores y que no, a mí no me viene a gritar, a mí me respeta y si quiere salgamos de la iglesia, va a ver, nos vemos allá a la vuelta. Ese es el problema.
Porque no han arrancado como deben arrancar. ¿Cómo arranca la obra de Dios? Con el arrepentimiento. Y arrepentimiento no es por mi culpa, por mi gran culpa. No, cambio. Ya. ¿Cierto? Pero eso va acompañado ¿de qué? De la fe. De la fe. Luego dice en el versículo 24, con tal dice que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio ¿de qué? ¿Sí lo tienen? ¿Testimonio de qué? Del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí tenemos un tercer punto que es el Evangelio de la gracia de Dios. Mire cómo es de progresivo el asunto, ¿no? Viene el arrepentimiento para con Dios, la fe en nuestro Señor Jesús y viene el Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, seguimos leyendo, versículo 25. Ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre los cuales he pasado predicando el reino, volverá a ver mi rostro, dice. Aquí hay otro elemento, ¿cuál es? El reino de Dios. ¿Qué hay entonces? Arrepentimiento, fe, evangelio de la gracia, el reino. Versículos 26 y 27. Por tanto, yo declaro ante vosotros en el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido el anunciaros todo el consejo de Dios. Mire eso, ¿no? Fíjense ustedes que esto que dice en el versículo 27 es más o menos lo mismo que dice el versículo 20. Es decir, Pablo se propuso no esconderles nada a los hermanos de Éfeso, sino compartirles todo lo que él había recibido de parte de Dios. Entonces cuando le dijo, yo no les he escondido nada. Yo les he dicho todo lo que el Señor me mostró, empezando por el arrepentimiento para con Dios, la fe en Cristo Jesús, el evangelio de la gracia, el reino de Dios. Más o menos, ¿por dónde estás tú? Piénselo y dele gracias a Dios. Si usted está entendiendo, dele gracias a Dios que le hable. Porque Dios no quiere que usted muera engañado. Porque el problema es que hay algunos, y se lo digo así con dolor en mi corazón, hay algunos que están sirviendo, pero ni siquiera se han arrepentido. Pero están sirviendo, o sea, están haciendo su obra, no la obra de Dios, su obra. ¿Se da cuenta lo grave que es esto? Amén. ¿Sí están aquí o no? ¿O no les conviene? Como que no les conviene estar aquí. Es que fíjese cómo es esto de tremendo, porque hay algunos que tienen más posibilidades de servir que otros. Ya, por decir algo, hay quienes que se los llama un sábado a hacer aseo y no tienen ningún problema porque vienen en su carro, ¿no? Vienen en su carro a servir, vienen puesto un impermeable, traen escobas de última generación, etcétera, etcétera, vienen a servir. En cambio a otros les toca venir a pata y trayendo el saquito viejo del hijo para que sirva de trapo. Y vienen a servir. Entonces la pregunta es, ¿cuál será el servicio agradable a Dios? Entonces como el Señor no se convence ni por el trapo que trajo la hermana, ni por la escoba que barre sola, sino por el corazón, de acuerdo a lo que Él ordenó, ¿cierto? De acuerdo a lo que Él ordenó. Entonces Él puede decir, esa escoba que barre sola, sáquenla de aquí. No me interesa. Y la del trapito, usted tampoco, va para afuera. Puede decirlo porque lo que mira es el corazón. ¿Sí entiende? Porque de pronto el que trajo la escoba de última generación la trajo con un corazón dispuesto para servirle al Señor y lo hace.
¿Entiende? Porque no es nuestra obra. ¿Sí entiende, hermano? No es nuestra obra, es la obra de Dios. ¿Sí están entendiendo eso? Entonces, ¿por qué todo tiene que empezar con un arrepentimiento, con un cambio de mente? Porque en el momento en que a mí en su misericordia se me revela el Señor, lo primero que hace es anularme a mí. Ya, darme cuenta de mi situación delante de Dios. Así tenga dinero, así tenga juventud, así tenga lo que tenga. Pero por lo menos a mí me pasó, en ese momento sentí la carga más grande que he sentido en toda mi vida, que no quería ni levantar la cabeza. Y me di cuenta, a pesar de que yo decía que era un buen padre, que era un buen esposo, ¿verdad?, un buen ciudadano, pero me sentía un gusano. Porque como que ese cambio de mente, llegar a entender eso. No llegar a entender, no, pues yo estoy aquí en la iglesia, es como por ver, ¿no? Porque a este sí le hace falta, dice. Porque este sí es marihuanero. Este sí es vicioso. No, yo de vez en cuando me tomo mis tragos, pero con mis amigos, con mi familia, amo a mi suegra, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos hacen ver como que no es que Dios ha hecho gran cosa con ellos, sino que más bien ellos han hecho algo. Por eso dice el Señor, si yo no los traigo, ninguno puede venir a mí. Ninguno. Entonces cuando tú llegas a entender eso, hermano, que si estás aquí, no es porque tú dijiste un día, pues vamos a ver qué es lo que pasa allá. Sí, hay que seguir bendiciéndolos con nuestra presencia. Cuando te das cuenta que tú necesitas de eso, te vas a dar cuenta que Él te trajo aquí. Y entonces te das cuenta de tu pequeñez y de la grandeza de Dios. Y que si estás aquí y el Señor te ha mantenido aquí a pesar de todas las cosas, es sencillamente porque Dios te ha sostenido. ¿Sí entiendes eso? Ese es un cambio de mente, ¿cierto? Es un cambio de mente y que va junto con la fe en Cristo. Porque yo recuerdo ese 9 de octubre de 1988, cuando sentía eso, y me sentía el pastor hablaba y yo me sentía cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y yo decía, ¿y ahora? Entonces dijo el pastor, para eso vino Cristo al mundo. Para quitar tus pecados, etcétera, etcétera. Yo quiero, si quieres, ven acá adelante. Yo me levanté. A pesar de que cuando llegué me avergonzaba de estar ahí. Cuando yo me senté y rodeado de ese poco de gente que todos empezaban, ya, yo le decía a mi esposa, ¿dónde nos vinimos a meter, hombre? ¿Cuán bajo hemos caído? Le dije. Y yo quería moverme para acá, no podía, porque preciso el que nos invitó nos puso en un lugar estratégico, en el centro, donde no podíamos ni para allá ni para nada. Ahí nos tocó, gracias a Dios. Por eso digo, es Dios el que te trae, ¿me entiendes? Es Dios el que te trae. Es Él. Ahora, y habló de Cristo, ven, y yo pasé y lloraba. Y lloraba. Y yo entendí en ese momento todo lo que Dios había hecho en mi vida y lo hizo a través de Cristo. Y yo creí, me aferré a Él y sentí cómo todo ese peso fue quitado de mí. Se lo digo delante de Dios, hermano, no lo exagero. Sentí cómo todo ese peso fue quitado de mí. Yo sentía gozo, sentía amor, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso digo, arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor. Ahí comenzó todo. Por eso te pregunto, ¿sí ha pasado eso en tu vida? Porque si no, no estás en nada, no has empezado.
Entonces puede que diga, sí, sí, hermano, ¿yo para qué? Sí, listo, porque luego viene el Evangelio de la gracia de Dios, porque el Evangelio de la gracia de Dios todo es un regalo de Dios. Todo es un regalo de Dios. Tú no tienes méritos en absoluto para decir, es que a mí Dios me escogió por lo que yo soy. No, no. O de pronto sí. Eras lo vil y menospreciado. Tú eras por lo que el mundo no daba ni un centavo. Todos pasaban, te miraban y se iban, te menospreciaban. Dijo, a este lo amo, a este lo quiero. ¿Ya? Para que su gracia, ese es el Evangelio de la gracia. Pero hay que entenderlo, ¿cierto? Cuando tú entiendes el Evangelio de la gracia, ¿qué haces tú? Se te quita lo de pavo real. Se te quita lo de pavo real y quedas como gusano. Bajándola. ¿Por qué? Porque sabes que todo lo hizo Él por ti. ¿En qué lugar estás? Porque ya luego viene el reino de Dios. Porque el reino de Dios es bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esas ya son leyes del reino. Ah, qué lindo, no, yo sí soy más pobre. Qué lindo. Porque si te abofetean una mejilla, pon la otra. Si te quieren poner carga para una milla, llévala 2. Entonces uno dice, no, pues que tampoco, ahí yo pienso que ahí exagera. ¿No es cierto? No exagera, porque si tú has vivido todo ese proceso desde el arrepentimiento, la fe, el Evangelio de la gracia y el Evangelio del reino, sabes que es un privilegio ser parte del reino de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir. Pero ya no es que nos obliguen. Nace de nosotros porque como ya ha cambiado nuestra mentalidad. Amén. Mire, por ejemplo, cuando cambia tu mentalidad de ser lenguilargo, chismoso, chismosa, chisme fresco, boca de huevo. ¿No? Cuando cambia eso, a ti ya no te gusta ser partícipe de esa cadena de murmuración. No te gusta. Ven, te cuento algo. ¿Qué me vas a contar? Te tengo la última. Apártate de mí, Satanás. Ya, no me interesa eso. No, pero es que te conviene. Te conviene. Shh, la serpiente, ¿no? Te conviene. No me interesa. No me interesa. Ni recibo, ni transmito. Entonces ya hay un cambio de mente. ¿Sí está entendiendo, no es cierto? Hay un cambio. Por eso digo, metanoeo, el cambio de mente, arrepentimiento. Así que ese es entonces el orden de todas aquellas cosas, el arrepentimiento, la fe, la gracia, el reino, pero faltaba algo. Acuérdese bien, arrepentimiento, fe, gracia, reino, pero faltaba algo. Versículo 28. Tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. O sea, ¿qué era lo que faltaba? La iglesia. Oiga, si quiere entenderlo de esta manera, si no ha venido desde el arrepentimiento, la fe, conocido el Evangelio de la gracia, el Evangelio del reino, no puede ser parte de la iglesia. No puede ser parte de la iglesia. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto en nuestra propia experiencia, como también la experiencia de otros? Que este es el orden que Dios sigue en la revelación de su propósito, el arrepentimiento, la fe, el Evangelio de la gracia, luego el Evangelio del reino, y aquí vemos la autoridad
Claro, hermano. Porque el Evangelio del Reino nos habla de la autoridad, nos habla del gobierno, el señorío de Jesucristo. Ahí donde nos habla ya de un compromiso, de una entrega, de una consagración. Y finalmente viene el versículo 28, la iglesia. O sea, si la iglesia no acepta el gobierno del reino, no es iglesia. ¿Sí entiende? Si no acepta el gobierno, pues todo el mundo quiere, le digo, es un país de muchos caciques y pocos indios. Todo el mundo quiere mandar. Todo el mundo quiere mandar. No, podrá ser el pastor, pero a mí qué me importa. No, no. Entonces como que el Señor dice, este no se ha arrepentido. Este no se ha arrepentido. Porque el arrepentimiento es un cambio de mente. El arrepentimiento no es remordimiento. El arrepentimiento es cambio de mente. ¿Cierto? Es como cuando dice, no, pastor, es que uno es la cara que usted ve de mi mamá y en la iglesia, pero en la casa es una fiesta. Con decirle que el diablo le sale huyendo. Entonces, ahí es donde está el problema. ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está el evangelio de la gracia? Menos el evangelio del reino. Si hasta mi papá lo saca a patadas. ¿Dónde? ¿Dónde está el evangelio del reino? Y de ahí se piensa que es iglesia. Cristo, ven pronto. Entonces en el versículo 28, Pablo anuncia que la plenitud del propósito de Dios se relaciona con la iglesia. O sea, todo el trabajo de Dios en Cristo para preparar una iglesia para sí comienza ¿desde dónde entonces? Desde el arrepentimiento. Sigue la fe en Dios, que es casi simultáneo. El evangelio de la gracia, el evangelio del reino. Sino que hay algunos que se quedan, en uno de estos procesos se quedan ahí. No, yo predicaré la gracia de Dios. Por supuesto hay que predicar la gracia de Dios. Pero es que después de eso estaba el reino. Mire eso. Uno se da cuenta por qué Génesis 2, al comienzo de la historia de la redención, aparece un matrimonio. Y después en los últimos capítulos de Apocalipsis hay otro matrimonio. Póngale cuidado a esto. Adán y Eva nos hablan de la iglesia y Cristo, ¿no? Por supuesto. Luego tenemos a la desposada, que es la iglesia, con un novio que es Cristo. Eso ya lo habla Apocalipsis. Entonces la iglesia es el centro porque la iglesia es una sola con Cristo. Póngale, y mejor dicho, hermano, el que tenga oídos para oír. Ojalá no haya aquí que, ¿qué dijo? ¿Qué? Ojalá todos estén escuchando y estén recibiendo de Dios. Porque si usted está recibiendo de Dios, de pronto le toca regresarse a la parte del arrepentimiento. ¿Cierto? Porque diga, no, pues yo estaba por acá, dice que en el reino. Sino que en el reino recibías, usufructuabas del reino. ¿No? Así como vienen, por ejemplo, los venezolanos que no son de este, digámoslo entre comillas, de este reino, y sin embargo se los atiende en salud, se les da trabajo, etcétera, etcétera. Ellos están usufructuando del reino sin ser del reino. Así hay muchos. Así hay muchos. Pero es que, ¿y cómo hace uno para ser del reino? Tienes que nacer de nuevo. O se es necesario nacer de nuevo, dice. Pero ¿en cuántos ha sucedido eso? Ahora, cuando decimos que Cristo es la cabeza, esto significa que la iglesia es el cuerpo. ¿Oyeron? Es una sola realidad porque no hay cuerpo desconectado de la cabeza y porque la naturaleza del cuerpo es la misma naturaleza de la cabeza. Y miren una cosa tremenda, porque iglesia o eclesia significa aquellos que fueron tomados y separados de algo.
Aquí estamos nosotros pudiendo algunos estar en piscinas, estar en cualquier otro lado, otros durmiendo, otros simplemente haciendo deporte, lo que sea, pero estás aquí. ¿Por qué? Ay, hermano, yo no entiendo. Claro, porque Dios te coge y te separa, ¿no? Eso significa iglesia. Pero hay algo aquí más tremendo: cuerpo de Cristo, la cabeza Cristo, pero hay una parte muy especial del cuerpo que va a ser tomada, que es la novia. Hay cristianos que se quedan a mitad de camino diciendo: nosotros estamos predicando el arrepentimiento y la fe, la salvación. Tenemos que evangelizar y tenemos ese mandamiento en Mateo 28 y predicar. Bueno, está bien. Ese mandamiento está allí, es ineludible, pero solo es el comienzo de la obra de Dios, hermano, es el comienzo de la obra de Dios. El predicar el evangelio es algo que tú tienes que hacer, pero es el comienzo, no es toda la obra de Dios. Es el comienzo de la obra de Dios. No, pues hermano, yo estoy puro Mateo 28, yo estoy firme ahí. Por supuesto, hombre, pero es el comienzo. Es el comienzo de la obra de Dios. Y luego tenemos el Evangelio de la Gracia, en que nosotros vemos que todo es por mérito del Señor, no son méritos nuestros. O sea que si tú estás aquí, no es porque Dios necesitaba de ti, es porque Dios te amó. ¿Entiendes? Por eso estás aquí. Y si Dios se ha revelado en tu vida y ahora en vez de estar en cualquier, estás ahora aquí y escuchas la palabra y algo pasa dentro de ti, no es por ti, es porque Dios te amó. ¿Sí entiendes, no? Por eso es un privilegio estar aquí. Y en cualquier lugar donde se reúne la iglesia de Jesucristo. Ahora, está el Evangelio de la Gracia. Y hay cristianos que también se quedan estacionados predicando el Evangelio de la Gracia. Incluso algunos deliberadamente dicen: yo predico solo la gracia, no me moveré de allí. Pero hermanos, Dios tiene más, Dios tiene mucho más. Otros avanzan un poco más hasta el reino de Dios. Oh, sí, el reino es la gran verdad de las Escrituras. Claro, porque la primera predicación de Jesús fue: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue la primera predicación del Señor. Es importantísimo el reino. Y se habla de obediencia, se habla de sujeción, etc. Sin embargo, el consejo completo de Dios llega hasta la iglesia, hasta la relación de Cristo con la iglesia. Ahí está el cumplimiento de todo. Entonces, no todo el que dice que es iglesia es iglesia. ¿Cuántos creen que son iglesia de Jesucristo? Mire, ¿no? Qué parada tan horrenda. ¿Cuántos pueden decir ahora que son iglesia de Jesucristo? Arrepentimiento, fe, evangelio de la gracia, evangelio del reino. ¿Cuántos son iglesia? Así como dijo un señor que llegaba con la hija, si se acuerdan algunos, en el otro local. ¿Sí se acuerdan? Se sentó él ahí. Y cuando yo empecé a predicar y dije: me da mucha tristeza el pensar que de aquí a 100 años la mayoría de los que están aquí van a estar en el infierno. Él cogió, se levantó y salió. Estamos jodidos, tío. Se fue. No se imaginó que el Señor le estaba hablando a él. Y el Señor te está hablando a ti. Porque si te está hablando de esta manera, es porque no quiere que sigas en la situación en la que estabas. ¿Cierto? A veces pensamos que la amistad, la verdadera amistad, es aquella que hace que el muchacho le tape las pillerías al amigo. Esa es la verdadera amistad. Esa no es verdadera amistad. El verdadero amor de Dios es el que tiene que decirte: estás mal, pero yo no quiero que te quedes, pero estás equivocado. Tú te quedaste en el Evangelio de la Gracia, ahí te quedaste.
Sí, todo por gracia, todo, pero te quedaste. Pero está el evangelio del reino, el evangelio, ese evangelio que habla del gobierno de Dios, para finalmente culminar en que tú seas parte de la iglesia. Entonces, hermanos y hermanas, amados y amadas, ¿en qué punto te encuentras tú? ¿En qué punto te encuentras tú? Porque de pronto no estás ni en el arrepentimiento. Tú vienes porque se pasa un buen rato aquí, pero tu vida sigue siendo la misma. Hoy es que dice que el Espíritu Santo redarguye, pero ¿qué será eso? Dice. Amén. Ahora, para conocer a Cristo y a la iglesia se requiere revelación. Y esto es lo que el Señor está diciendo, mira. Ya no es una enseñanza cualquiera. Ya necesita que haya iluminación de parte de Dios. Revelación. El Señor dijo a Pedro, esto no es cosa tuya, Pedro. Esta es revelación. Esto te lo reveló mi Padre. Y eso es lo que está haciendo el Señor. Luego, cuando leemos Efesios y Colosenses, nos encontramos que Dios tiene un misterio que es Cristo y Cristo tiene un misterio que es la iglesia. Por lo tanto, hay un doble misterio allí y naturalmente para develarse un misterio se requiere iluminación o lo que la Biblia llama revelación. Por revelación me fue declarado este misterio, dice Pablo, ¿no? Ahora, aquí hay una cosa interesante. Pablo recibió la revelación del misterio y lo escribió. Y está escrito aquí en las epístolas de Pablo. Nosotros pudiéramos pensar, bueno, bendito Dios, ¿no? Basta que yo lea cuando Pablo explica en qué consiste el misterio y entonces yo ya conozco el misterio. Porque, ya le digo, Dios tiene un misterio en Cristo y Cristo tiene un misterio en la iglesia. Entonces decir que bueno, ya sé, ahora usted me acaba de decir eso, ahora ya entiendo, ya recibo. No es así. Se requiere espíritu de sabiduría y revelación para poder entender el misterio del cual Pablo ha escrito. O sea que no es cuestión de que usted se venga aquí y siente que esté a veces así y que a veces yo pienso que estás absorto en la prédica, pero estás pensando en si puso la puerca o no puso. Esto es serio. Esto es serio. No, pues ahora yo ya sé. A ver, ¿cómo es que era? ¿Cómo es que era? A ver, ¿cómo fue que dijo primero? Empezaba por A, ¿cómo era? A, terminaba en viento. ¿Qué será? ¿Adviento? ¿Alimento? No. Arrepentimiento. Ahí empezaba todo. El arrepentimiento. Y luego seguía en la fe. No, hombre, no seas bruto. No, seguían así, ¿ya? Y pensaron que recibieron la gran revelación, pero si el Espíritu Santo no te revela a ti, eso no se hace vida en tu vida. Vas a salir de aquí como llegaste y en la situación en la que estabas. Ya sea en arrepentimiento, en fe, ya sea en el Evangelio de la gracia, en el Evangelio del reino. Pero iglesia, ¿Oyeron? ¿Oyeron? Es que como nos metieron antes a nosotros, es que se murió, descansó en la paz del Señor. Más malo que Caín borracho, y sin embargo, está en los brazos del Señor. El Señor de las tinieblas, pero ahora. ¿Y tú? ¿Y tú? Se requiere espíritu de sabiduría y revelación para poder entender el misterio del cual Pablo ha escrito. En la Biblia está la explicación del misterio, pero la revelación de ese misterio no la hace el conocimiento bíblico,
sino el Espíritu Santo directamente en nuestro corazón. Por eso, a quien el Espíritu Santo le esté revelando hoy, lo tiene el corazón como un puño. El que está fresco está esperando a la hora del almuerzo, con ese no pasó nada. Pero el que está escuchando y tiene el corazón como un puño, dice, Dios mío, ¿en dónde estoy? ¿Yo en qué punto estoy? A ese le está revelando. Podemos pasar muchos años estudiando la Biblia, manejar toda la terminología, pero no hay revelación del misterio. No solo se trata de conocer lo que Pablo escribió sobre el misterio, sino tener revelación sobre el misterio del cual él escribió. Porque aquí lo puedes leer, tú vas a tu casa y lo lees, pero no es necesario que el Espíritu te lo revele a ti. Porque en el momento que el Espíritu te lo revela, hay algo que pasa dentro de ti. Hay algo que te empieza a incomodar y Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿en dónde estoy quedado? Porque si estás quedado en alguna parte, no eres iglesia. Cristo es un misterio y la iglesia es un misterio que solo el Espíritu Santo puede revelar. Por eso Pablo allí en 1 Corintios habla de la sabiduría oculta, dice, más bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y estas cosas, hermanos, no son ocurrencias humanas, porque solo el Espíritu de Dios conoce las cosas ocultas y profundas de Dios, y solo el Espíritu Santo nos las puede dar a conocer. Y es por eso que más de una ocasión usted vino a un culto, escuchó un mensaje y no recibió nada. Y eso que yo me ocupo y me preocupo para masticarles y darle las cosas bien claritas. ¿Y entendiste? No. Porque no es el pastor, es el Espíritu Santo el que tiene que revelarte. Pero si ni te has arrepentido. El Señor dijo en cierta oportunidad, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado. Dice. ¿A quiénes? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y luego dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, aquí se nos cierra un círculo. Solo el Padre conoce al Hijo, solo el Hijo conoce al Padre, solo el Hijo conoce lo que es la iglesia y nosotros no podemos entrar en ese círculo porque es un círculo hermético. ¿Ya? ¿Cuántos son la iglesia de Cristo? Es un círculo hermético. ¿Cómo podríamos nosotros entrar en los arcanos de Dios, ¿no? En esos misterios de Dios, si es que Él no nos abre la puerta, si es que Él no nos concede un destello de su luz? Entonces, por eso en este punto nosotros estamos impotentes, estamos imposibilitados. Por eso el Señor dice, escondiste estas cosas de unos y las revelaste a otros. El Padre esconde, el Padre revela. Eso es lo que Él quiere hacer, hermano. ¿Ya? Es que yo no puedo decir, es que yo me la paso mañana, tarde y noche leyendo la palabra y el Señor me muestra. ¿Sí te muestra el Señor? Porque yo he tenido la experiencia de a veces estar leyendo la Biblia un buen rato y no pasa nada. Y de pronto la cojo descuidadamente y me pongo a ver y me muestra el Señor. Porque es como Él quiere. ¿Sí entiende? Es como Él quiere. Ahora, ¿quién le va a preguntar o le va a representar a Dios? ¿Por qué escondiste esas cosas de aquellos y por qué las revelaste a otros? ¿Quién le va a decir eso a Dios? Pero hermano, nosotros somos constructores, no somos arquitectos. El que hizo el diseño es otro y se llama Jesucristo. Por eso mire cada uno cómo sobreedifica. No es que lo sepamos todo, no hay nadie que pueda presumir de eso,
Estamos recién comenzando por la misericordia de Dios. No somos arquitectos, sino constructores. En cambio, Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿El arquitecto quién es? Dios. Porque ahora yo me doy cuenta que esta palabra arquitecto en la Biblia, cuando dice que es perito arquitecto, es como perito constructor. Yo lo interpretaba como el arquitecto hace el diseño y luego contrata, ¿cómo le llaman? Un maestro de obra, ¿no? Un maestro de obra que es el que maneja también, pero no es arquitecto. Sí, pero tiene conocimiento. Eso fue Pablo. Pero el perito arquitecto, o sea, el arquitecto es Cristo. ¿Sí entiende eso? Porque el arquitecto es el que diseña y Pablo no creó nada. Imagínense, Pablo no creó nada. ¿Qué podríamos decir de otros que se dicen apóstoles? Si Pablo no creó nada, ¿qué fue Pablo entonces? Un constructor. Ningún siervo de Dios ha creado nada, simplemente recibió un diseño que Dios diseñó y lo ejecutó. Así ocurrió con Pablo. Y así podíamos hablar de otros, ¿no? Con Moisés, por ejemplo, porque Dios no le dio a Moisés ningún milímetro de libertad para que éste agregara algo a ese diseño. Porque si no, de pronto, si le hubiera dicho, ¿sabes, Moisés? Construye un tabernáculo, ¿cómo se te ocurra? Hubiera hecho una pirámide. Ya que había estado viviendo con los egipcios. Hubiera hecho una pirámide, pero yo te voy a mostrar cómo tienes que hacerla, con qué tienes que hacerla. ¿Sí? Lo mismo cuando Dios quiso que se le construyese un templo en Jerusalén, le mostró los planes a David. David después le dice a Salomón, hijo, Dios no me deja construir, te eligió a ti, pero aquí están los planos que Dios me dio. Tienes que hacerlo de acuerdo a esos planos. Eso es lo que nosotros debemos entender. Los seres humanos nosotros podemos amar a muchos seres humanos, respetarlos y todo, pero son simples constructores. El perito, el arquitecto verdadero es Jesucristo y el que hizo los planes fue Dios. ¿Cuánto lo cree? Entonces fíjense cómo Dios se preocupa por su casa. Cuando Él construye una casa para sí, Él no admite la intervención del hombre, Él lo diseña todo hasta en los mínimos detalles. Ocurrió así con el tabernáculo en el desierto, con el templo de Jerusalén, y sucede lo mismo con la iglesia. O sea, la iglesia no la voy a acomodar, ¿verdad? Es que la iglesia se parece al pastor. Olvídese de eso, hermano. Si la iglesia se parece al pastor, estamos llevados del bulto. La iglesia tiene que parecerse a Cristo. ¿Ya? La iglesia tiene que parecerse a Cristo. Metas eso en su cabeza. A veces nosotros aceptamos cosas totalmente equivocadas, porque Dios no admite la intervención del hombre. Él lo diseña todo, hasta en los más mínimos detalles. Y tal vez lo que deberíamos decir es mayormente con la iglesia. Lo hizo así con templos físicos, con mayor razón la iglesia. A la iglesia no le mete mano ningún hombre. Lo hace solamente Cristo. Porque la iglesia es la casa definitiva de Dios. Constructores y no arquitectos, la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Nosotros somos simplemente invitados por misericordia de Dios a colaborar, a participar con Él en las cosas que Él ya diseñó. Amén, hermanos. Entonces, saque la varillita y mida el aceite. ¿En qué situación está usted? Arrepentimiento, fe. Arrepentimiento para con el Padre, fe en Cristo Jesús, evangelio de la gracia, evangelio del reino,
consejo de Dios, iglesia. Los veo con una cara de aburridos, pónganse de pie. Así no, ¿no es cierto? Oiga bien, todo aquel que quiera renovar su relación con Dios a través de Cristo, lo invito para que pase. Acérquese con humildad, acérquese con la necesidad. Piensa cómo has vivido tu vida hasta hoy. Y te vas a dar cuenta de cuántas cosas manejaste a tu acomodo, conforme a tu propia inteligencia, prudencia, pero fracasaste. ¿Ves el fracaso en tu vida o en la vida de tus hijos, en tu hogar, en tu trabajo? Mas, sin embargo, sigues en lo mismo. El arrepentimiento es decir, ya no más. Ya no quiero seguir caminando por ese camino, en esa dirección, no quiero. Y te habla el Señor hoy, ríndete. Y te dice, venid a mí si estás trabajado y estás cargado, yo te haré descansar. Que haya un cambio de mente en ti para entender que no es en tu sabiduría, no es en tu propia prudencia. Ríndete hoy delante de Dios, ríndete hoy delante de Él. Reconoce tu necesidad de Él, de Él, de Él, de Él. No pienses ahorita en salvación. Piensa la necesidad que tú tienes de Él. Ahora levanta tus manos al cielo y pídele que Él te tome. Dile, amado Jesús, ya no quiero seguir viviendo mi vida como hasta ahora. Por favor, entra en mi corazón y vive tu vida en mí. Vive tu vida en mí. Yo manejé mi vida a mi acomodo y fracasé. He manejado mi vida en mi orgullo, en mis resentimientos y mis rencores, en mi ambición y fracasé.
Hoy te pido que me perdones, porque sé que todo esto ha separado mi vida de la vida en Dios. Y me arrepiento hoy, Señor, no un remordimiento, un arrepentimiento, Señor, porque ahora entiendo cuál es el camino que yo quiero seguir. Y por eso te digo, amado Jesús, entra en mi corazón y vive tu vida en mí. No quiero seguir viviendo yo, Cristo, vive tu vida en mí. Hoy, entendiendo lo que decido, entendiendo lo que declaro, te recibo hoy, amado Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Cristo, vive tu vida en mí, por favor. Amén. Ese es el comienzo para todos los que necesitaban comenzar. Ese es el comienzo. Porque ahí se involucró la fe también en Cristo. Ahora entiende, todo esto lo recibes tú por gracia. Porque no tienes absolutamente nada con que pagar. Entonces lo recibes por gracia. Recíbelo con humildad, con gratitud, y recíbelo por gracia. Y empieza a buscar el reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. Amén. Gracias a Dios. Está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. Levanta tus manos al cielo y dile de corazón, porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. ¿Sabes cuándo eso se vuelve una realidad para ti? Cuando ha habido un verdadero arrepentimiento. Porque si no hay un verdadero arrepentimiento, lo que hay es un remordimiento que te va a durar muy poco, pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, descubres que aquel que te extendió la mano es lo más hermoso para ti. Así que dale gracias a Él porque te ha hablado el día de hoy. Dale gracias a Él porque visitó tu vida con su palabra. Amén. Y entonces dile de corazón, dile, porque fuera de ti nada deseo en la
presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti, díselo, nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Gracias, amado Padre, por tu palabra. Gracias por habernos traído tú a este tiempo de bendición, Señor. Gracias por ese amor inmerecido por nosotros. Gracias porque tú comenzaste una buena obra en nuestras vidas, pero no estás satisfecho con haber comenzado una buena obra, sino que día a día la perfeccionas, Señor. Porque así eres tú, un Dios perfecto, un Dios de misericordia, un Dios de amor. Bendice por favor a cada uno de tus hijos. Bendice por favor a cada uno de los padres, madres. Bendícelos, Padre, con tu presencia, con tu guianza. Bendice a la iglesia de Jesucristo en toda la tierra, por favor, Señor. Ya esta iglesia tuya que está aquí en esta ciudad, bendícela. Prospérala, Señor, conforme a tu voluntad. Pero sobre todo, que la prosperidad sea en su alma, en su corazón, porque el resto todo es añadidura. Para ti, amado Dios, sea toda gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga. Salude a su hermano y despídase con él. Hágalo en el nombre de Jesús, bendígalo. ¿Cuántos aún tienen un grito de júbilo? Toda la casa de Israel se alegró, en la presencia de Jehová danzó. Toda la casa de Israel se alegró, en la presencia de Jehová danzó. Alzaré mis manos ante Dios, y en su presencia danzaré como Israel. Un manto de júbilo descenderá de él, y todos gritaremos gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Toda la casa de Israel se alegró, en la presencia de Jehová danzó. Toda la casa de Israel se alegró, en la presencia de Jehová danzó. Alzaré mis manos ante Dios, y en su presencia danzaré como Israel. Un manto de júbilo descenderá de él, y todos gritaremos gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Toda la casa de Israel se alegró, dígalo. En la presencia de Jehová danzó. Toda la casa de Israel se alegró, en la presencia de Jehová. Alzaré mis manos ante Dios, y en su presencia danzaré como Israel. Un manto de júbilo descenderá de él, y todos gritaremos gloria a Dios. ¡Eso! Con las palmas. Estamos culminando esta fiesta llena de júbilo, diciendo: grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo.
felicidad el corazón nos llena. Agradece con su mano arriba. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el. Danzando para Cristo. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es Él. Una vez más, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Se gozan en el Señor. ¿Cuántos aún tienen fuerzas? ¿Cuántos aún tienen fuerzas para alabar a Dios? Me gozaré, me alegraré. Respire profundo y diga: me gozaré, me alegraré y cantaré. ¿A quién? Dígalo, ¿por qué? Esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero. Dígalo, me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré.
podrá. Hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria. Hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Vamos escalando peldaños. Vamos escalando peldaños. Vamos mirando esa cruz. Sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños. Vamos mirando esa cruz.